finalidad y suprafinalidad. Página 53 a la 57. Hemos mencionado tres aspectos del demiurgo: poder, sabiduría y belleza. Vamos a interpretar ahora más profundamente el hecho de la plasmación arquetípica. En principio el demiurgo piensa los arquetipos universales con el aspecto sabiduría y los piensa, entonces, con vista a la integridad de un plan evolutivo. Los arquetipos nacen así con una finalidad preestablecida, aparte de sus propias finalidades entelequiales particulares, que los comprende a todos en la estructura del plan. Tal suprafinalidad es la del universo mismo, es decir, es el único motivo de la creación. Pero, en el plano material, esfera de acción de los arquetipos, los fenómenos tienen carácter entrópico, es decir, concluyen inevitablemente en el sentido del tiempo. Al final de un gran tiempo todo habrá vuelto a la nada inicial, se habrá disuelto el orden material y el final será igual al principio. Este final entrópico del universo material no puede ser la suprafinalidad que motivó su creación. Por eso muchos han intuido con acierto que el demiurgo creó el universo para su contemplación, que la manifestación de las formas arquetípicas al ritmo de la afluencia del tiempo trascendente constituye un espectáculo grandioso con el cual él se regala. Sin embargo, aunque acertado en parte, este concepto peca de ingenuidad aristotélica, pues supone al demiurgo motor inmóvil, es decir, que mueve sin moverse, y que, desde su inmovilidad o eterna quietud, obtiene placer de la contemplación de su obra. Eso es como atribuir al demiurgo la práctica de un vicio solitario, una especie de onanismo cósmico. Si aceptamos el principio hermético de que en el hombre se reflejan los aspectos del demiurgo, podremos entender a este observando las pautas de comportamiento análogas de aquel. Como se trata de entender la motivación creadora del demiurgo, habrá que observar al tipo de hombre creativo. Y en ese examen comprobamos que no existe una motivación semejante a la contemplación extática que se supone ha asumido un aspecto del demiurgo. En realidad nadie, y mucho menos el demiurgo, se detiene demasiado en la contemplación de su propia obra. El pintor, al pintar nuevos cuadros, olvida los antiguos, el poeta regala sus poemas, el escritor vende sus libros, y a veces su alma, etc. Queremos mostrar con estos ejemplos cuán fuera de lo natural, cuán insólito, sería que el pintor permaneciese siempre contemplando un único cuadro pintado por él, o que el escritor leyese siempre y solamente su propio libro. En verdad, si resulta inconcebible semejante actitud en un hombre creativo, piénsese cuánto más ha de serlo proyectada a un creador cósmico como el demiurgo. Lo que ocurre es que nadie, ni aun el demiurgo, soporta mucho tiempo la contemplación de su propia obra. Toda creación proporciona solo placer inicial, y no es objeción suponer que una creación continua ha de proporcionar placer perpetuo. El inventor, aun cuando sabe que continúa perfeccionándose, pronto se desentiende de su invento y ocupa la atención en otras cosas que le brindan nuevas satisfacciones. El conocimiento anticipado de la finalidad es lo que, a la larga, quita atractivo a un proyecto extremadamente prolongado. El placer no aumenta sino que, por el contrario, disminuye a medida que el proyecto se concreta. El máximo placer se obtiene en el momento de la concepción del proyecto. Los distintos pasos de la obra y su concreción solo confirman aquel placer inicial pero no pueden aumentarlo. Y el demiurgo, tal máximo placer, ya lo experimentó cuando concibió el plan evolutivo y pensó los arquetipos universales, desde sus aspectos sabiduría y belleza. Cuando, posteriormente, el demiurgo emana las mónadas que dan realidad a los arquetipos e impulsa a éstas a desplegarse en la materia, con el aliento que procede del aspecto poder-voluntad, la suprafinalidad que motiva tal acción ha de ser otra que la experimentación de placer extático o contemplativo. El demiurgo no ha echado a rodar el mecanismo de la creación y luego se ha desentendido de él, puesto que todo ente del plano material es temporal, es decir, existe en su conciencia. Está sostenido, en tanto fenómeno, por la fluencia trascendente del aliento. Pero esta participación no significa una finalidad en sí mismo. Es sólo la ejecución de la suprafinalidad. Para averiguar, o al menos intuir, en qué consiste esta suprafinalidad, observemos nuevamente a los hombres creativos. Una vez concebida y ejecutada la obra, es decir, una vez obtenido el placer de la creación, ¿de qué manera la obra puede proporcionar nuevo placer? Respuesta: por el descubrimiento posterior. Para comprobarlo basta con pensar en el cuadro que aquel pintor ejecutara hace años.
La finalidad de su concepción se concretó al terminar de pintarlo y con ello culminó el placer creativo. Pero no así la suprafinalidad de recibir nuevo placer por el descubrimiento posterior que de él haga permanentemente el público. En efecto, nada hay que deleite más a un autor, fuera del placer que le proporcionó el ejecutar la obra, que ser halagado por el público. En cada admirador hay un nuevo descubrimiento de su trabajo y en cada descubrimiento un nuevo sentido. Eso es. El público es en realidad quien otorga sentido a la obra, quien valora y valoriza. El descubrimiento, bajo una particular óptica, significa un especial sentido, una interpretación diferente que, por eso, no admite indiferencia. Se podrá admirar o despreciar, amar o odiar, pero jamás permanecer indiferente una vez que se ha descubierto la obra. Y este descubrimiento implica tarde o temprano el descubrimiento del autor. La transferencia de la impresión causada por la obra al autor. Podemos entender ahora la suprafinalidad de la creación. La obra del demiurgo requiere de un descubrimiento posterior. Y esa es la finalidad del animal hombre o pasú. Ser descubridor de entes, postor de sentido. Pero ¿qué es lo que está cubierto en los entes, aquello que el pasú debe descubrir para cumplir su destino? Respuesta. Los nombres. Las palabras que menciona la cábala acústica o los vijas de la tradición indoaria. Mas esta respuesta requiere de una mayor aclaración. En primer lugar, para comprender a qué nos referimos con nombre de los entes, hay que recordar que el impulso evolutivo de las mónadas ha sido afirmado con el aspecto logos del demiurgo. Ello significa que cada ente está designado desde el principio por el verbo del demiurgo. Que a cada ente se le ha asignado una palabra que lo identifica metafísicamente, lo sostiene en tanto que ente y constituye la verdadera esencia del ente para el pasú. En segundo lugar debemos distinguir nuevamente, al considerar el orden arquetípico, entre la finalidad y la suprafinalidad. Con finalidad aludimos a la concreción entelequial hacia la que apunta la evolución de los entes. En todo ente hay un término universal, que es expresión de los arquetipos que lo sostienen y a cuyo proceso se subordina. Con suprafinalidad nos referimos, en cambio, al designio particular que cada ente posee en tanto está compuesto por mónadas. No es que en el ente estén las mónadas, sino que el orden arquetípico del que participa toda la materia se estructura en base a la actualización de las mónadas. A cada mónada corresponde en el plano material un quantum arquetípico de energía o átomo arquetípico del cual el átomo de Bohr es solo un esquema superficial. En realidad los mismos arquetipos universales están compuestos por mónadas, que por eso se llaman también arquetípicas, pues ellas provienen de la primera emanación del demiurgo en tanto que los arquetipos son ideas pensadas sobre las mónadas, en la segunda emanación. Los arquetipos universales son así formas que van de lo simple a lo complejo compuestas a partir de agrupaciones de la unidad formativa absoluta que es la mónada arquetípica. No es cierto, pues, que los arquetipos universales sean todos perfectas y simples ideas, sino que, por el contrario, han sido conformados estructuralmente por imitación sucesiva y ordenada de la mónada arquetípica. Puede decirse que todo el universo ha sido construido a partir de una primera mónada imitada incansablemente por el demiurgo. Por eso la característica esencial del demiurgo es la imitación. Resumiendo, tenemos las mónadas arquetípicas y, conformados por ellas, los arquetipos universales. Estos seres, desde luego, pertenecen al plano arquetípico, el cual constituye el único objeto de conocimiento, la única verdadera fuente, de toda metafísica. Este plano arquetípico o cielo metafísico actúa sobre la materia inferior, imprimiéndole un orden dinámico al ritmo de la afluencia del aliento, o tiempo. El plano material es la expresión de tal orden arquetípico. En el plano material las mónadas arquetípicas se manifiestan como átomos arquetípicos o quantum arquetípicos de energía, es decir, como la esencia existente de toda substancia, materia o energía. Los arquetipos universales, por su parte, se manifiestan en el plano material como el soporte formal en los entes, quienes son la expresión concreta de un momento del proceso evolutivo en que aquellos se desarrollan. Hay así una doble determinación arquetípica de los entes. La universal de los arquetipos y la particular de las mónadas. La proyección de los grandes planes arquetípicos o arquetipos Manu sobre la materia original, informe, produce el ente universal y los entes particulares fundamentalmente estructurados con átomos arquetípicos.
El ente evoluciona, entonces, siguiendo dos procesos formativos. 1. El universal, que apunta hacia la entelequia de los arquetipos. 2. Al particular, que determina el ente de acuerdo a un plan. De allí la necesidad de distinguir correctamente qué ha sido puesto en los entes, desde un principio, para conocimiento del pasú y qué corresponde al ente mismo como fundamento de su existencia universal, hasta el final, esté o no el pasú en el mundo. Podemos afirmar, como respuesta a la cuestión, que al pasú le fue dado desde el principio la posibilidad de conocer los planes a partir del descubrimiento de los entes, del designio que estos expresan para él. El destino del pasú, como descubridor y admirador de la obra del demiurgo, es conocer los entes. Desde los entes, conocer la estructura del ente universal, del universo. Desde el ente universal, conocer a Dios, el Uno. Por el contrario, en este siniestro plan no se prevé ningún modo de conocimiento de la esencia arquetípica de los entes. Más adelante quedará en claro por qué. Sistemática de círculos excéntricos. Nuestro propósito es mostrar la estructura psíquica del pasú en el momento previo al encadenamiento de los espíritus esfera revertidos. Para facilitar tal exposición nada parece más útil que representar la estructura psíquica, descompuesta en sus distintas esferas de objetividad, mediante un esquema gráfico equivalente tal como hemos hecho hasta ahora. Sin embargo, una representación tal, y posteriormente otra para la estructura psíquica del vir ya perdido, requerirá de mayor precisión simbólica. En rigor, los esquemas presentados hasta aquí estaban fundados en la noción de círculo unidad. La circunferencia como límite o forma continente de un contenido simbólico. Lo mismo para el caso de las circunferencias concéntricas de la figura 9. El mundo de los objetos, tal como aparece a nuestra visión, se ofrece a una formalización circular simple. Pero las relaciones formales de un mundo de substancias y cualidades requieren una estructura más compleja que la de un círculo unidad. El autor de este párrafo, el epistemólogo Luciano Allende Lezama, ha demostrado en su libro Los elementos que una sistematización de círculos excéntricos es apropiada y correcta para relacionar, en forma ordinal y cardinal, conceptos. Es decir, abstracciones cualitativas y cuantitativas fig. 10. Si los círculos excéntricos son sostén de conceptos simples, una combinatoria de círculos formará recintos conteniendo conceptos complejos o sea específicos. En una sistemática de tal índole es posible jerarquizar conceptos que estarán en relación de implicación, de analogía, de contradictorio y de contrario. Aplicando un criterio sistemático semejante vamos a desarrollar un esquema conceptual de la estructura psíquica del pasú desde el cual sea posible avanzar, posteriormente, hacia la comprensión del vir ya perdido.